Agnich, Alonso y Zañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG, de la A a la Z. Es una presentación de Estado Diario. Hola, ¿cómo están? Soy Tamara Agnich y les quiero dar la más cordial bienvenida a este nuevo espacio de conversación que lo denominamos ESG, de la A a la Z. ¿Y por qué de la A a la Z? Porque estoy acompañada de Manuela Zañartu, Z, de Soledad Alonso, A, y como yo ya me presenté, Tamara Agnich, también desde la A. Yo soy ingeniero comercial, pero he estado dedicada a los temas de gobierno corporativo, prevención de delitos, compliance y últimamente al desarrollo sostenible desde ya muchos años atrás. Y le voy a pedir a mis compañeras que la idea es tener una conversación relajada cada 15 días de los aspectos que hoy día están ocupando las agendas de las organizaciones relacionadas a la temática del desarrollo sostenible. Y le voy a pedir a Manuela y a Soledad que ellas mismas se presenten. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuela Zañartu, yo soy abogada, tengo un LLM en Derecho Internacional y me dedico hace aproximadamente 10 años a temas de compliance, gobierno corporativo y muy interesada en los temas ESG que cada vez tienen más importancia y van variando, así que muchas gracias por la invitación y espero que podamos tener conversaciones entretenidas al respecto. Sole. Hola, mi nombre es Soledad Alonso, yo también soy abogada, me dedico hace un tiempo a los temas de compliance, gobierno corporativo, módulos de ética e integridad corporativa, etcétera. Me gusta mucho esto y también todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, que la agenda se va cada vez aumentando más y tomando importancia. Así que estoy muy feliz de participar aquí con mis compañeras. Bueno, y tomando lo último que nos dice Soledad, la temática de desarrollo sostenible y específicamente denominado hoy día ESG o ASG se ha tomado la agenda de las empresas. Y muchas están corriendo sin saber cómo incorporarlo dentro de sus estrategias, cómo incorporarlo dentro de su día a día. Bueno, de esa y muchas otras cosas vamos a estar conversando, a veces entre nosotras y a veces vamos a tener algunos invitados. Y tal vez para partir, ¿les parece que yo les dé una definición, de acuerdo a mi experiencia, de lo que entendemos por desarrollo sostenible? Por supuesto, absolutamente. Bueno, el desarrollo sostenible es muy simple, no es otra cosa que el desarrollo económico actual sin afectar a las futuras generaciones, es decir, sin que pongamos en riesgo a nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y ojalá que podamos tener tataranietos. Eso es de manera como muy simplificada lo que hoy día estamos entendiendo o lo que el mundo más bien entiende por desarrollo sostenible. No sé si alguna de ustedes quisiera de alguna manera complementar cómo está viendo la temática, cuál es la importancia que le están dando las organizaciones a estos desafíos actuales, desde tu perspectiva. Sabemos que aquí no hay una verdad única, sino que más bien desde la óptica de cada cual. Así es, gracias Tamara. Bueno, como tú dices, efectivamente, yo primero partiría colocando un contexto que hay que decir que este año se va a caracterizarse o se está caracterizando por una fuerte desaceleración económica a nivel global, originada por la guerra entre Rusia y Ucrania, la inestabilidad en el mercado del petróleo, la crisis del COVID-19 otra vez en China y la inflación que está complicando a grandes potencias como Estados Unidos. Sin embargo, los temas que están sobre la mesa de todas maneras es el calentamiento global, la contaminación y la necesidad de impulsar el desarrollo de energías alternativas para lograr un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente. Entonces yo distinguiría entre el nivel nacional y el internacional. En el nivel nacional, los aspectos relevantes para este año son la descarbonización de la materia energética, sin lugar a dudas, el desarrollo del hidrógeno verde, que aquí Chile tiene un potencial de ser uno de los productores más competitivos en el mundo, incrementar la inversión en energías renovables,
y asegurar el suministro eléctrico, por ejemplo. Me parece que son cuestiones súper importantes. Y otro desafío que tenemos, digamos, encima es la escasez hídrica y la sequía, que fue comunicado en la COP27 y necesitamos desarrollar acá información científica robusta, tener transferencias tecnológicas, desarrollar capacidades para adaptarse al cambio climático, conseguir mayores fuentes de financiamiento y tener planes de monitoreo y reporte de adaptación. Sole, tú mencionaste dentro de la múltiple cantidad de cosas que están siendo hoy día consideradas como desafío, las inversiones, ¿cierto? Así es. Y ahí me gustaría que Manuela nos diera su perspectiva, porque hoy día los temas de desarrollo sostenible se han empaquetado en esta sigla ESG por una visión muy particular de los inversionistas. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, bueno, efectivamente yo tengo esta mirada del sector financiero y de qué es lo que pasa desde el punto de vista de los inversionistas. Uno tiende a pensar que esto es un tema relativamente nuevo, pero la verdad no es así. O sea, si uno mira la historia hacia atrás, ya desde la guerra de Vietnam, empiezan los primeros presión, digamos, desde los estudiantes que estaban en las universidades de Estados Unidos, presionando a las propias universidades para que no invirtieran en industrias que estaban de alguna manera vinculadas a la guerra. Eso ya es un primer antecedente muy interesante. Y por supuesto con los años ha ido evolucionando. Hay también directrices muy potentes de Naciones Unidas en este sentido. Y es un concepto que cada vez se va poniendo más exigente. Yo, desde ese punto de vista, creo que hay una frase que es bien importante entender, y es que el rendimiento pasado de una empresa no garantiza su rendimiento futuro. Y entonces los inversionistas tienen que incorporar elementos que tradicionalmente no estaban incorporados en el análisis. Ahora, existen algunas discusiones que a lo mejor la Sole puede complementarme, pero existen discusiones si esto es algo más bien valórico. Las empresas tienen un rol en ese sentido como en cuanto a la ética, como un ente social, o no. Y la verdad es que, por ejemplo, BlackRock, que es un referente en este tema y es imposible no escuchar lo que dicen, ha señalado varias veces que esto no tiene que ver tanto desde el punto de vista de los inversionistas con temas de valores, sino más bien de riesgos. O sea, los inversionistas evalúan riesgos y riesgos que finalmente afectan a su rentabilidad. Y los criterios ESG hoy día son indiscutiblemente parámetros que están sobre la mesa y las empresas tienen que gestionar. Es que yo creo que uno de los grandes beneficios que viene a poner sobre la mesa esta sigla pegadora del ESG es que permite conectarlo con la multiplicidad de variables que deben manejar las organizaciones, ¿ah? Y que dan cuenta también de la necesidad de que se conecten unas con otras. Ya no solamente mirarlo desde un punto de vista ambiental o de un punto de vista de rentabilidad de la última línea, sino que todo lo que haga la organización en términos valóricos, ambientales, sociales, va a tener alguna repercusión. Lo que uno llamaría como una mirada holística al final que uno tiene de la empresa. Y no solo de la empresa, porque esto también existe a nivel de Estado. O sea, los estados emiten deuda, tienen su deuda soberana y esto también entra, como en el scope de los inversionistas. Aplica a todo al final. Así es. Y como bien dice Manuela, esto no partió hoy ni ayer, sino que partió en los años 80, en la década de los 80, cuando los inversionistas y los analistas ponían énfasis en descartar a aquellas empresas que no cumplían con los estándares mínimos. Y ya en los 90 empieza a crecer la voz de que hay que incorporar no solamente los beneficios para valorar a una empresa, sino que métricas que estuvieran relacionadas con el análisis de otros factores que tenían que ver con lo social y lo ambiental. Y así es como nace en el 99 primero el famoso Dow Jones, que fue un tremendo paso para la inversión sostenible. Pero luego, como bien ustedes decían, esto va mutando, va migrando y este enfoque ha ido evolucionando hacia las ESG, siglas en inglés, que ambiental, social y de gobernanza, que representa la piedra angular de lo que es la inversión sostenible y responsable. Y se ha demostrado con estudios internacionales que las empresas tienen, y eso lo hablaremos me imagino en otro capítulo, mejor desempeño bursátil aquellas que consideran estos factores a la hora de integrar en su estrategia de negocio los factores ambientales y ESG.
Pero fíjese entonces lo importante que es que los inversionistas hayan venido a empujar el tema, porque así como decía Sole, que desde el año 87, con el informe Brundtland, se pone por primera vez formalizado, ¿verdad?, el concepto de desarrollo sostenible. Aquí les tengo un dato que apuesto que no sabían. A ver, Que la primera vez que se menciona el concepto más o menos asociado a sostenibilidad, ¿de qué año creen que es? 1798. El señor Thomas Malthus publicó su ensayo sobre el principio de la población, donde por primera vez da cuenta de que los recursos naturales no se están renovando tan rápidamente a como crece la población. Entonces fue como la primera luz de alerta, y si bien de manera no sistemática, podríamos decir que incluso en esa época ya había esta noción de desarrollo sostenible, de no comprometer el futuro con la actividad que se está desarrollando hoy. mira qué interesante. Lamentablemente, a pesar de que en 1700 ya se estaba hablando de esto, no fue suficientemente escuchado y nos encontramos ahora con un riesgo de cambio climático urgente que ya está sucediendo, que está pasando. Entonces tenemos que hacernos cargo, y aquí yo creo que no es solamente son las empresas, sino que es la sociedad civil, como tú decías, es la comunidad toda. O sea, todos tenemos que aportar desde las distintas expertise con cuidar el planeta, o como dice Tamara, no dejaremos nada a las generaciones futuras, del cual... Así es. Bueno, y eso es lo que hoy día ha tenido tan, por así decirlo, como tan atareadas las organizaciones que no saben cómo incorporar todas estas temáticas dentro del quehacer, porque han venido haciendo la gestión de una manera muy a lo revolución industrial, ¿no? O sea, del producir, sin importar cuáles son los impactos que estamos teniendo en los otros. Así es. Y por eso, perdón que insista, es el beneficio que nos vienen a poner los inversionistas con esta manera fácil de tratar el desarrollo sostenible, que son los ESG, donde nos dicen que no es solamente lo ambiental, sí, sumamente importante el clima, pero también importante cómo estamos tratando a los seres humanos. Bueno, absolutamente. Ahí vamos a tener un capítulo, yo creo. Y me gustaría aportar ahí, ya que tienes este dato, yo también tengo un dato a propósito de nivel global. Fíjense que la Asociación Nacional de Industriales en Colombia decidió hacer un estudio donde se demuestra que, porque en esto se va a requerir mucha innovación y bastante tecnología. Entonces decidió que hizo una encuesta y resultó que las compañías deciden innovar en mayor porcentaje es para contribuir a la solución de los problemas sociales o ambientales y alcanzar a su vez también los desarrollos sostenibles, por sobre temas que son fundamentales o han sido fundamentales siempre en la empresa, como por ejemplo generar valor a los clientes, aumentar las ventas o crear nuevos mercados. Entonces esto está marcando una pauta, y a mí me encanta la definición que hace la OIT de hacer una transición justa, porque se habla a veces hablamos de conceptos, pero no siempre explicamos en qué consisten. Y encontré muy bonita la definición de la OIT, que dice que transición justa significa ecologizar la economía de la manera más justa e inclusiva posible para todos los interesados, creando oportunidades de trabajo decente y sin dejar a nadie atrás. Y pareciera ser que para las tendencias actuales que vienen ahora, la parte social va a ser bastante importante. De hecho, está anunciada en la última carta de Larry Fink del 2022. Excelente, excelente. O sea, ojalá que con más rapidez las organizaciones empiecen a subirse al carro del desarrollo sostenible. Pero volvamos, Manuela, al tema de los inversionistas. A tu juicio, ¿tú crees que los inversionistas hoy día, de manera transversal, cómo ves el panorama entre Chile y Europa, por ejemplo? A ver, yo creo que definitivamente Europa es un continente que nos lleva una ventaja, ¿ya? Y pienso que no solamente es a nivel de inversionistas, sino que el consumidor en Europa es distinto. Y te pongo un ejemplo. Está, digamos, estudiado que en Europa el consumidor está dispuesto a pagar más por un bien cuando tiene la convicción que la empresa se hace cargo de los temas ESG, ¿ya?
yo tengo la sensación que eso en América y específicamente en Chile aún no estamos ahí. El tema del precio, sobre todo en un momento en que la inflación está muy alta y se ve un panorama complicado, uno podría tender a hacerse como el loco, digamos. O sea, sí, me encantan los temas ESG, me importan, pero llegado el momento de pagar, no estoy disponible. A lo mejor más adelante. Sí. Yo creo que eso ha sido un factor bien determinante en los países de Europa que nos llevan la delantera. Y también en el talento. Las personas, digamos, cuando buscan un trabajo, también en Europa, digamos, están dispuestos a lo mejor a que su sueldo sea menos alto con tal de estar en una empresa que los represente desde este punto de vista. Y yo creo que eso acá cada vez va, digamos, en aumento, hay más información, el tema va tomando relevancia, pero no estoy segura que estemos en ese lugar. Y a lo mejor, con lo que decía al principio, en esta discusión de si para los inversionistas es un tema valórico o no, etcétera, creo que efectivamente para los inversionistas no están en eso, están mirando riesgo y rentabilidad. Igual. Exactamente. Pero desde el punto de vista de los consumidores y de los colaboradores de la empresa, no es así. Ahí yo sí que sí lo identifico más con un aspecto valórico. Y a diferencia de otros fenómenos, otros cambios que se dan en las empresas, que nosotros que venimos del mundo del compliance, tantas veces hemos escuchado el top at the tone y que los cambios vienen desde arriba, esto es como un proceso inverso. Es como de down to top, o sea, es la presión, digamos, de los colaboradores, del consumidor, en hacer estos cambios. Ahora, efectivamente, y lo vamos a hablar en otro capítulo, hoy día en Chile ya tenemos, bueno, hay varias normativas, pero ya la CMF ha, digamos... Ha hecho lo suyo, digamos. Exactamente. Ha aportado con lo suyo. Entonces, creo que hoy día estamos encaminados derechamente hacia un estándar mucho más exigente porque ya es cumplimiento normativo, digamos. Y en ese sentido, para los inversionistas creo que es un beneficio porque los ayuda a comparar distintas empresas de la misma industria, pero a lo mejor en ámbitos que antes no tenían a disposición cómo compararlo. O sea, uno podía mirar la rentabilidad nomás, pero bueno, ahora entran en la balanza cómo están gestionando los temas con las comunidades, los temas medioambientales, que yo creo que en general estamos más familiarizados con los temas ESG, social, lo ambiental, pero la verdad es que ese es uno de los ámbitos. El tema proveedores, contratistas, o sea, hay... De hecho, colaboradores, temas que a nosotros nos involucran, que tienen que ver con inclusión y diversidad. Así es, tema género, que también vamos a conversar en el capítulo. Me iba a hacer un alcance ahí que en la parte en que Larry Fink dice que la crisis del costo de la vida y otras tensiones sociales van a traer aparejados de todas maneras, y esto sale en toda la literatura comparada, que la información se centre más en cuestiones sociales, pero específicamente en derechos humanos, en dignidad, diversidad e inclusión. Por lo tanto, los empresarios van a tener que empezar a preocuparse mucho más de sus trabajadores y, como se dice siempre, colocar a la persona en el centro, porque al final la persona es un stakeholder súper relevante. Bueno, y tú también lo mencionaste por ahí a la pasada, Sole, la importancia que hoy día para que las empresas logren subirse al carro del desarrollo sostenible, logren subirse al carro de los ESG, tienen que comprometerse con solucionar ciertos desafíos de sociedad. Es decir, en el pasado, cuando solamente producían para sí mismos, hoy día, para que puedan tener esta licencia social para operar y que nadie les esté diciendo, ¿saben qué? Váyanse. Necesitan estar a la par, colaborando con otros actores, dando soluciones a desafíos de sociedad. Entre eso, esto que hablábamos al final de la equidad de género, pero también los temas raciales o los temas también de otro tipo de inequidades que se dan en Así es, el tema valórico va aquí a tomar bastante relevancia, porque si bien dentro de lo que se mide y lo que buscan los inversionistas, que de hecho de hace mucho rato se venían quejando que en Chile teníamos un estándar muy bajo de información, entonces para poder tomar decisiones informadas, no encontraban la información, estaba súper escondida en la página, si es que había.
Pero ahora, digamos, colocando al centro, la persona al centro, entonces sí, las empresas no les va a quedar otra que empezar a preocuparse de esto que es muy importante, que es lo que decía la OIT, el trabajo decente, el respeto, no discriminación, la diversidad y la inclusión. Y además que, tomando lo que decía Tamara al principio, estos temas de alguna manera no son nuevos, pero pienso yo que las empresas van a tener que tomar un enfoque distinto en cómo afrontarlo. Yo creo que había muchas empresas que tradicionalmente se hacían cargo de algunos temas, por ejemplo con comunidades, pero desde el punto de vista de la mitigación. Entonces, de repente quedaba alguna embarrada y lo que hacían era mitigarlo. Y se estaban haciendo cargo de la comunidad, pero digamos, por forma, como decirlo, Fácil posterior. En cambio, esto pone en el centro lo que decías tú al comienzo, que es, estamos pensando en las generaciones futuras, estamos pensando en el largo plazo, entonces la mitigación no es suficiente, esto tiene que ser preventivo. Y creo que eso cambia un poco la lógica dentro de las empresas de cómo gestionar este elemento. Salió el primer informe de diagnóstico de empresas y derechos humanos en Chile que lanzó el programa de sostenibilidad de la Católica. Y ahí está bien interesante, se midió algunas empresas, de grandes empresas, digamos, y se midió compromiso con los derechos humanos, se midió en la parte de remediación y reclamación y cómo reportan a las autoridades la información. Y en lo que mejor estuvieron es que tienen políticas, aunque muy pocas tienen políticas de compromiso, las que tienen no dicen específicamente cómo los aplican. Y donde nadie estuvo, digamos, a la altura, por decirlo así, de algún modo, fue en el tema de la reparación. Ahí hay mecanismos de reclamación, pero en reparación no se alcanzó. Ningún estándar. Aunque sí algunas destacaron, pero solo en su compromiso más maduro con derechos humanos. Entender un poco que los derechos humanos tienen un concepto muy amplio y no en el contexto político que se suele usar en el país, que un poco reticente el empresario te dice, pero ¿qué tengo yo que ver con los derechos humanos? Bueno, tiene mucho que ver, mire su cadena de proveedores nomás, vea cómo están trabajando, qué sé yo, etcétera. Entonces ahí hay un punto en que yo creo que las empresas tienen que hacerse cargo definitivamente, porque esto es una colaboración, y un mundo participativo, una colaboración de todo. ¿Y todas las empresas? Porque ese es otro punto que vamos a tocar en alguno de los capítulos. ¿Cómo les pega esto a las pequeñas empresas, a las pymes? Pero ¿cómo lo ven ustedes? En relación a pequeñas empresas, startups, bueno, a ver, yo creo que hay que mirarlo desde como los dos puntos de vista. Desde el punto de vista, insisto con el inversionista, pero es que es un tema que a mí me entretiene mucho ya. Hoy día en el mundo, en el ecosistema de las startups, la mirada de los inversionistas está también en el largo plazo. O sea, digamos, quieren invertir su dinero en proyectos que sean sostenibles en el tiempo. Ya más que estar buscando las nuevas unicornios, que es algo que se ha hablado mucho, buscar proyectos, ideas que tengan, digamos, futuro en el tiempo. Desde el punto de vista de las startups, yo creo que es clave incorporarlo desde el comienzo y es algo que en general no suele pasar. Las startups y las pequeñas empresas tienen esto que se llama como el Valle de la Muerte, que son los primeros 3 años durísimos, donde muchas quedan en el camino y en realidad lo que están buscando es levantar capital como sea. Sin preocuparse mucho de los ESG. Exactamente, y afirmarse, ya, y pasar, digamos, este umbral de los 3 años. Pero la verdad es que creo que tienen que tener en consideración 2 cosas. La primera es que hoy día están compitiendo a nivel global. O sea, el inversionista puede ser de cualquier parte del mundo, no solo local. Entonces, estamos comparando, digamos, con los estándares que se llevan no solo en Chile, sino que puede estar pasando con otra startup en otro lugar del mundo. Y voluntariamente hay muchas pequeñas empresas que adoptan estos criterios muy desde el comienzo. Entonces, desde ese punto es mucho más fácil hacerlo cuando no hay demasiada burocracia, cuando no hay muchas políticas, procedimientos, cosas. De hecho, las empresas grandes, que si no las tienen todo incorporado, en las que ya las vayan incorporando, todo el tema medioambiental y de sostenibilidad, van a ser las que de ahí puedan
si la extienden a los proveedores, si van a ir hacia las más medianas y las pequeñas. Pero yo creo que, como tú dices, o sea, porque siempre hay que hacer un balance entre tratar de todas maneras de obtener fuentes de financiamiento, porque eso trae prosperidad para que se pueda aplicar, por ejemplo, el cambio tecnológico, la innovación, para mutar hacia una energía, por ejemplo, sustentable. Tal cual, y además que bueno, yo creo que el sueño de muchas pequeñas empresas y startups es algún día vender su proyecto, y en ese sentido los inversionistas hacen due diligence bastante riguroso en este sentido, o sea, no tener incorporado estos criterios desde un comienzo, creo que para la misma empresa Les pone en riesgo el futuro. efectivamente, entonces claro, no es algo que a lo mejor está en la agenda desde el día uno como una prioridad, pero creo que es lo ideal. Sí. Oye, y otra de las cosas que mencionó la Sola al pasar, pero que también me parece tremendamente importante relevar, es la necesidad de que colaboren unos con otros. Así que la gran empresa colabore con aquellos que están tal vez más alejados del conocimiento, esos proveedores, esas mismas startups, ayudándoles a visualizar la importancia que tienen estas temáticas. Y transferir muchas veces conocimiento, transferir prácticas, transferir formas de gestionarse que a la larga los lleva a ganar a todos. Que si bien en un principio podría ser considerado como, qué sé yo, como gasto y no inversión, es un tremendo error. Yo creo que es una tremenda inversión porque en el fondo las empresas grandes así van transfiriendo, como dices tú, a las empresas chicas y pueden tener un proveedor, por ejemplo, chico que está partiendo, darle la oportunidad, pero a su vez también que hacer que cumpla con todo esto y que vea los beneficios in situ, los beneficios que trae aparejado el tener buenos programas de compliance, nosotros que estamos en el mundo del compliance, para lograr el objetivo que tenemos todos en el fondo, que es este riesgo de cambio climático que enfrentamos. Sí, además que esto es una tendencia. Y la diferencia es crucial porque la tendencia viene en aumento y es sostenible, o sea, parte hace mucho tiempo y cada año, si uno mira, hay muchos estudios que lo evalúan de distinta manera, pero hasta billions invertidos en empresas que gestionan estos aspectos, año tras año se supera y va creciendo. Entonces, esto no es momentáneo, no tiene que ver. Va cambiando de acuerdo al ente. Puede ser que a lo mejor este año el tema de la guerra con Ucrania nos hace pensar en cómo se llama energías renovables y no depender exclusivamente de una fuente además contaminante. La pandemia del COVID efectivamente también instaló sobre la mesa, digamos, esta mirada más holística. También ayuda mucho a propósito de lo que estábamos hablando de la norma de carácter general 461, que en general las regulaciones, sean nacionales o internacionales, aumentan la exigencia que tiene aquí que ver con el compliance también, que es la transparencia, la coherencia y la honradez con que publican su información las empresas de respecto del impacto de sus operaciones o actividades en la naturaleza. Es que volvemos al principio, o sea, todo al final es de alguna manera circular. Impacta. Es decir, hay una relación. No sé si ustedes vieron esa película del efecto mariposa, donde sí, exactamente. Yo creo que eso de alguna manera viene a reflejar sumamente bien lo importante que es el buen actuar de cada organización y de cada persona, porque en esto tampoco nos libramos las personas naturales, de que cada vez que hacemos algo o dejamos de hacer algo, estamos impactando en un otro persona natural o en un otro persona jurídica o en un otro naturaleza. Y eso yo creo que internalizarlo en la manera como hacen organización las empresas, como hacen su gestión las empresas, pueden marcar la diferencia de estar o no vigentes en parte. Efectivamente, absolutamente, como decimos acá. O sea, el que no se sube a la micro, no solamente no se va a quedar abajo esperando para tomar otra, sino que va a quedar fuera del mercado, no va a ser competitivo y va a desaparecer, o sea, va a tener que dedicar a otra cosa. O sea, así de serio y de riesgoso es.
Perfecto. Bueno, estamos llegando ya como al final de este primer capítulo. Creo que hemos tenido una conversación súper interesante, que esto es introductoria. Después vamos a tener en cada capítulo alguna temática específica donde abordaremos con mucha más profundidad cosas que aquí hemos deslizado. Pero esto era simplemente para darles el aperitivo de lo que esperamos tratar con ustedes cada 15 días en un espacio de conversación con Manuela, con Soledad, sobre estas distintas temáticas, y a veces capaz que tengamos algún invitado, ¿cierto? Para que, no sé, me encantaría que tuviéramos a un emprendedor, por ejemplo, para que lo pudiéramos estrujar y saber bien cómo están en la práctica, y que no sea puro bla bla, sino que... Y que nos planteen casos reales. Exactamente. Todo eso de la misma práctica, digamos. Entonces los dejamos sumamente invitados a que cada 15 días busquen el capítulo de ESG de la A a la Z, con Soledad Alonso, Manuela Zañartu y Tamara Agnitz. Agnitz, Alonso y Zañartu conversan, debaten y discuten sobre sostenibilidad de la A a la Z. ESG de la A a la Z es una presentación de Estado Diario.